Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Igual... Ya que ha hecho, tiene el título y se puede encontrar en la antigua noticia. De la chaminera al tejado, de Carlos González Sáenz. Bueno, la editorial es nuestra, quiero decir, tampoco os lo voy a decir, porque nosotros publicamos cosas que no publica nadie. Porque 30 años lleva con eso, ¿vale? También os lo digo eso, para que lo sepáis. En Antígona lo presentamos. Antigua noticia. O sea, que lo podéis... Son 2 volúmenes y la portada de Isidro Ferrer, que es muy bonita. Es así como un pavo real. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a seguir hablando. Por lo menos yo. ¿De qué editorial es? Luego lo digo. Que me da mucha vergüenza que está grabando. Bueno, el caso es que hay un momento que es trágico en la historia, ¿verdad? Por lo menos en España, que es en el 36, empieza la guerra civil, 3 años en los que sufrió la gran catástrofe. Y es increíble, ¿no? Porque eso afecta mucho a la tradición. Por ejemplo, desaparecen los cuentos tradicionales de curas y monjas. Es fuerte, ¿eh? Tienes que ir a los cuentos que habían recogido antes los Aurelio Espinosa para encontrarte a uno de estos, de los que se ponen así un poquito a caldo. O te tienes que ir un poco más atrás, a las fábulas que había hecho Samaniego, por ejemplo. ¿Conocéis las fábulas picantes de Samaniego? Que muchas veces están basadas en textos tradicionales, luego ya está reescrito, para encontrar textos chascarrillos en los que hay una crítica a la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Crítica que muchas veces es para aliviar la presión que sentía el mismo pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta muchos años después nos han vuelto a recoger textos anticlericales de tradición oral. De hecho, hay un libro que se titula así, Cuentos anticlericales de tradición oral. O, por ejemplo, Juan Pastor en Extremadura ha sacado un volumen ahora que son cuentos obscenos y anticlericales, que estaban totalmente soterrados, escondidos. No había forma de conseguir que te los contaran, porque la gente tenía mucho miedo y los curas mucho poder. Eran otros tiempos, creo. Bueno, entonces, de este tema también habló ayer Federico, así que no lo voy a tocar. Bueno, entonces, fijaos, sucede algo extraordinario, ¿no? Y es que está la guerra civil, después de la guerra civil se deja de recoger, por supuesto, desaparece todo esto, y es una cosa increíble porque los cuentos son el alma de los pueblos, y muchas veces la recopilación de textos tradicionales se hacía porque era una forma de demostrar que esto era una nación. Llega un momento que todo esto, como que está todo parado, y solamente hay muchos diletantes, mucha gente que quiere entretenerse recogiendo cuentos. Entonces hay publicaciones, se van publicando cosas de gente que es poco cientifista. Mientras ya teníamos nosotros un texto en los años 20 hecho con el método cientifista de Latu, pues aquí otra vez hemos vuelto a lo que se hacía antes, a lo de Cudil Marchán, a reescribir los textos. Te encuentras textos publicados en 1950 de cuentos tradicionales, 100 cuentos populares españoles, por ejemplo, diciendo, bueno, esto los he reescrito yo para mejorarlos un poquito porque estaban con el habla así del pueblo un poco putre y fea, y además, bueno, por supuesto hay muchos cuentos que no he puesto porque son obscenos o son denigrantes. Claro, eso era el espíritu que había, ¿no? Muy bien. A todo esto, esta línea va por un lado y mientras hay otra línea que va paralela, ¿no? Que son los cuentos contados. Esto me encanta. Mientras que en los pueblos sigue habiendo narradores tradicionales, gente que se juntaba al sereno, en verano, se juntaban ahí en las puertas, sentados en los pollos. ¿Os acordáis de los pollos de los pueblos? Fue lo primero que quitaron para hacernos modernos, y ahí se jodió todo. La verdadera revolución sería volver a poner pollos. ¿Sabéis por qué? Porque los coches no podrían pasar, y la gente se podría sentar, y las calles volverían a ser nuestras, y sobre todo de los niños. Chica, te veo que te estás levantando ya para ir a poner tu pollo en la puerta de tu casa. La emoción que te da. Espérate que termine. Entonces, claro, daos cuenta de lo que eso significa. Se quitan los pollos para que pasen los coches, porque si no los coches en muchas calles no pasan. Entonces, ya no, como pasan los coches, ya no pueden jugar los niños. Al no estar los niños, las viejas tampoco tienen mucho interés. De hecho, muchas viejas no caben, porque el coche, las calles son estrechas. Bueno, en mi pueblo ha habido una revolución. No sé si os lo he contado esto, pero está siendo una cosa. Dios mío. En mi pueblo ha habido una revolución. ¿Por qué? Porque las viejas del pueblo han decidido hacer peatonal la calle.
Pues hay dos grupos de viejas que cosen, tienen la labor, uno a su lado de la calle, ¿no? Y se llevan mal entre ellas, pero fíjate, un enemigo común hace amigos, ¿os dais cuenta? ¿No? Entonces, en vez de coser así, se han puesto a coser así. Se han tapado la calle. Claro, y cuando viene un coche, pita, pi, y la vieja mira para atrás. Mira, pi. Se levanta la vieja. Claro, por eso de levantarse la vieja, coger la labor, coger la silla, apartarse, le lleva 7 minutos. No porque no esté ágil, sino veas cómo están de ágil. Que no tiene ganas. Claro, el coche pita, pi, la vieja. Ahora, Juanillo, que te conozco de queso, si me vas a pitar otra vez o qué. No, es que tengo un poco de prisa, chica, pues cojo otra calle. Ya los coches no pasan, porque están hartos de pi, ¿sabes? Entonces, claro, las viejas han cerrado la calle. ¿Qué es lo que sucede? Que es la única calle peatonal del pueblo. Vienen los niños. Como están ahí jugando los niños, lo único a lo que se han jugado los niños, bueno, tampoco vamos a generalizar, pero digamos el 99,99% es al fútbol. Es jugar al fútbol. Y las viejas odian el fútbol porque les dan balonazos. Claro, y un balonazo puede ser mortal, tú estás con la cartera. Entonces, claro, esto es un argumento de peso. Así que las viejas han dicho que al fútbol no se puede jugar ahí. Entonces los niños van a la calle y que cuando van se quedan así. Hasta que ya un día la madre le dijo a uno, digo, está bien porque así ellos se van inventando sus juegos. Bueno, hay un grupo que juegan a la Play, pero esto es otra cosa. Luego hablamos de eso. Pero hay otros que se quedan ahí, que van inventando, vamos a jugar a las películas, o vamos a jugar a tal. Alguna vez les oí que estaban jugando a los videojuegos. Entonces uno hacía como que jugaban y otros eran los marcianos. Que dije, mira chicos, la fusión ha llegado. Entonces estaba como bien, ¿no? Tú lo vas oyendo, ¿no? Claro, hasta que un día ya llegaron unos padres y dijeron, están aquí los niños, no saben. Y ya la madre dijo, yo me acuerdo de una canción de comba. Entonces compramos una comba, entre los padres de allí, tenemos una soga enorme para que nos todos los niños. Entonces, las madres cuando se van acordando de una canción se la van cantando. Claro, al principio te quedas, saltas un rato y luego ya siguen los niños, ¿no? Otro día, a lo mejor yo me acuerdo un día que dije, chico, yo me acuerdo de un juego que jugaba cuando yo era pequeño, el balón prisionero. ¿Os acordáis de eso? Ese es el juego más éxito que yo he visto en la calle. Porque es la leche. Vamos, de hecho, jugando al balón prisionero, una niña se rompió un dedo. Claro, ¿por qué se rompe un dedo? Porque no está preparada para la vida. ¿Por qué no está preparada para la vida? Porque no juega al balón prisionero. Claro, que es lo que tienen los dedos hechos fosfatina, ¿entendéis? A ver, ¿por qué se hacen los niños daño cuando juegan a burro? Porque no han jugado nunca. Claro, entonces ahora cuando andan se tropiezan y se caen. Y encima, como todos los suelos son de hormigón, pues se rompen. Si en vez de ir así, hubieran jugado a burro, a la tercera vez que se hubieran caído, o habrían muerto o habrían dicho, ya estoy preparado para la vida. Que es lo que nos pasaba a nosotros. ¿Entendéis? Claro, no se puede jugar a burro, no se puede jugar a las canicas porque se las tragan y se mueren. Joder, yo no he visto a nadie nunca jamás. De hecho, conozco el caso de uno que se tragó una canica y la cagó. Vamos todo el día a preguntarle, ¿ya la has cagado? Y él le decía, cuando la cague la voy a traer con la mierda y todo. El chico que se hizo súper famoso en nuestro pueblo, porque sacó la mierda. Bueno, no os voy a dar ¿entendéis? Quiere decir que, claro, todas estas cosas te iban entrenando para la vida, pero como les hemos juntado a las calles, mira, ayer Federico hablaba un poco de esto a su manera, pero hay un vídeo bastante interesante de Tonucci. Tonucci es un escritor, pero además es un teólogo, es un tipo extraordinario. Una escrita que hicieron en Buenos Aires sobre cómo ir andando al colegio y cómo eso mejoraba las ciudades. Porque las ciudades en las que hay niños en las calles son más humanas. Entonces, cómo los padres se organizaban para estar en... O sea, por ejemplo, el colegio está ahí y el niño más lejos está ahí. ¿De acuerdo? Más lejos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El niño sale. Y aquí en esta esquina ya hay un padre, que es el padre de la familia que vive aquí. Entonces aquí se juntan los dos niños y él ha visto cómo venía, cómo se van, hasta el siguiente padre que está asomado a la ventana para ver cómo pasan 3 y ya son 4. Que sigue... Claro, nosotros lo hacíamos sin padres, pero ahora como todos los padres están cagados, pues está el mundo lleno de violadores y pederastas. Y como vivimos todos cagados y encima los conductores son asesinos, porque como no son padres, son asesinos, ¿entendéis? Entonces, claro, ahí los veis, a todos los padres mirando por las ventanitas, que bueno, así os vais a quedar más tranquilos, pero que se hace un circuito y que justo tú vas viendo cómo van pasando todos, y al final pues llegan todos andando y hablando entre ellos, que era el mejor momento del día. Yo tardaba casi una hora en llegar al colegio andando. Chica, que cuando llegábamos ya, joder, podía estar más lejos. ¿Sabéis, no? Porque era un mejor momento.
Bueno, entonces, a todo esto, los cuentos tradicionales seguían contándose entre los narradores tradicionales, ¿de acuerdo? Hasta que aparecieron esos otros objetos, otras necesidades urgentes que hicieron que la palabra dejara de habitar entre nosotros. Me refiero en concreto, por ejemplo, a la televisión, que fue la que hizo que dejara de sentarnos en círculo para sentarnos en semicírculo. Ahora mismo, al sereno, en el pueblo, hay gente que se sientan en coro. ¿Pero dónde? Donde ha habido algún vecino que ha sacado la televisión por la ventana. En verano, esto lo he visto yo, te quedas flipado. Te quedas flipado porque dices, esto no puede ser. Entonces los cuentos habitaban la noche del verano y la noche del invierno. Pero claro, ahora ya hay mucha otra competencia muy difícil. Y sobre todo no hay relación entre los informantes y los que tienen que recibir esa información. También lo dijo esto Federico, así que no abusaré por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras tanto los cuentos tradicionales van languideciendo en los pueblos, y la gente que va a la ciudad, que como se hace de la ciudad ya no quiere saber nada del pueblo y todas las tradiciones se quedan como para atrás, ¿no? Pero sin embargo empiezan a darse cuenta de que los cuentos pueden ser, los cuentos contados, una buena cosa para animar. Entonces, en España, en los años 30, había una señora, Elena Fortún, que escribió unos libros, Celia, lo que dice, Celia, lo que hace, que ya en los años 30 estaba dando charlas a las bibliotecarias municipales de Madrid sobre cómo contar cuentos. Esas charlas, esas conferencias, años después, en el año 40, yo no quiero recordar, que como esto es una charla oral, pues me he dejado los datos ahí, yo lo tengo todo aquí, pero me puedo estar confundiendo. Creo recordar que cuando ella vuelve del exilio, lo coge y lo reúne todo en un librito que se titula El Pues Señor. Pues Señor, que es una fórmula de entrada de los cuentos contados o cómo deben contarse cuentos a los niños, algo así. El Pues Señor de Elena Fortún está publicado y fácil de conseguir en la editorial Hola Nieta. Entonces ahí tiene un texto al principio de unas 30 páginas que es unas pautas sobre cómo contar y luego una selección de cuentos tradicionales que ya cuenta por edades, por centro de interés, ya en los años 30. Pero esto es así una cosa que descolla, pero ya sabéis lo que es España, siempre tiene un puntal y de pronto nada se olvida. Hasta los años 60 no encontramos a otra persona similar, que está contado también en las municipales de Madrid, que es Montserrat del Amo, que publica La Hora del Cuento. Ayer habló Federico de esto, La Hora del Cuento. La Hora del Cuento es este momento en el que el cuento ya tiene que ver completamente con los niños. La Hora del Cuento que publica Montserrat del Amo es también un manual sobre cómo contar cuentos, lo tenéis en internet. En la biblioteca virtual Cervantes podéis descargarlo, podéis leerlo perfectamente. Tiene cosas que han quedado un poco desfasadas, pero bueno, si queréis saber sobre cómo contar, ahí lo tenéis. Entonces, La Hora del Cuento se convierte en el motor de este momento de la tradición. ¿Por qué? O de la oralidad. ¿Por qué? Porque las bibliotecas se dan cuenta de que gracias a La Hora del Cuento los niños vienen allí y cogen libros. Y entonces esto se promueve mucho en algunas bibliotecas muy rumbosas, pero de pronto aparecen movimientos de renovación pedagógica como el Rosa Sensat, que lo que quieren es meter al cuento en el aula. Entonces hay un momento en el que esa hora del cuento pasa al aula. Estamos a finales de los 60, principios de los 70. En este momento, ya sabéis que España está convulsa, la hora del cuento entra en los colegios y ya no va a salir nunca más.